Vamos a mirar el uso de la línea de tiempo en Canvas. Pero antes, vamos a mirar un recurso gráfico que lo vamos a utilizar en el ejercicio de la línea de tiempo y es el uso de sprites. Según la W3 School, las imágenes de tipo sprites es una colección de imágenes puestas en una sola imagen. Una página web con muchas imágenes puede tardar mucho tiempo en cargar y generar múltiples peticiones al servidor. El uso de sprites imagen se reducirá el número de solicitudes de servidor y ahorrará ancho de banda. Bien, estos sprites se utilizan mucho en la creación de videojuegos, donde se genera una colección de posiciones, en este caso, por ejemplo, de un personaje, corriendo, saltando, haciendo expresiones y así podríamos ver otro tipo de ejemplos como animales corriendo en una secuencia. Podríamos encontrar terrenos de videojuegos mezclados en diferentes sprites, bien, diferentes posiciones del terreno. Por acá no encuentro un ejemplo muy claro. Explosiones, cuando estamos hablando ya de efectos visuales dentro de un videojuego, encontramos una secuencia de imagen que si se anima en una línea de tiempo mostraría solamente una imagen, pero mostraría todo esto sucediendo en la misma máscara. Por eso nosotros para la línea de tiempo en Canvas vamos a utilizar estos tres ejemplos, estos tres sprites de un personaje corriendo. Este va a ser nuestro personaje principal cuando vayamos a construir el juego más adelante de plataforma. Aquí tengo otro personaje, que es Naruto, y por acá está este otro personaje. Bien, es una secuencia, un ciclo de caminado, donde lo vamos a enmascarar en Canvas, vamos a enmascarar solo un recuadro y que con la línea de tiempo vamos a hacer el movimiento de esta imagen dentro de esa máscara. Es como si yo, vamos a hacer aquí el ejemplo, es como si yo encerrara esto en un recuadro, ¿ok? Y la imagen comenzara a moverse dentro de este recuadro. Esta imagen comience a dirigirse hacia atrás, ¿bien? Para que esta foto pase a esta posición, esta foto pase a esta posición, esta foto pase acá y así. Y luego se regrese y genere un ciclo de caminado. Bien, eso es lo que hacemos entonces con los sprites. Y en Canvas, para graficar sprites, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a quitar este proyecto y vamos a traernos el de la línea de tiempo. Muy bien. Abrimos el archivo de Canvas. Está vacío. Y vamos a llamar entonces el contexto, llamando la etiqueta de Canvas. Y vamos a crear, vamos a dibujar un primer sprite. ¿Listo? Ese sprite se llama como si se estuviera llamando una imagen normal. Entonces vamos a decirle a esa variable sprite, como se puede llamar diferente, Juan Pepe. Yo le puse sprite porque se trata de un sprite lo que quiero mostrarles. Entonces acá vamos a llamar la opción 1.png. ¿Bien? Que es este personaje principal de nuestro juego, Black Ninja. ¿Está? Opción 1. Muy bien. Ahora, ¿qué sucede con este personaje? Vamos a hacerle una petición de onload para que se cargue en el canvas. Y vamos a decirle que yo necesito dibujar ctx.drawImage. Cuando yo necesito dibujar un sprite dentro del canvas, debo agregarle más propiedades al método drawImage. ¿Cuáles propiedades debo agregarle? Vamos a mirarlas. La variable de la imagen, el sprite que voy a llamar, entonces viene siendo la variable sprite, ¿ok?
Luego, la ubicación X, ubicación Y, recorte X, recorte Y del fragmento de imagen que voy a mostrar dentro de mi máscara. Vuelvo y explico con este tablero virtual. Cada una de esta secuencia es un fragmento. Tiene un inicio en X, un inicio en Y un final en X y un final en Y. Bien, esto es lo que yo le estoy diciendo, que primero debo ubicar el fragmento dentro de ¿qué? Dentro de mi máscara que va a mostrar el spray. Y mi máscara va a ser un recuadro verde, por decir algo. Esta es mi máscara. Y yo luego le voy a explicar a ese método drawImage cuáles son las coordenadas del fragmento que voy a mostrar. Entonces, la ubicación en X viene siendo, a ver, la ubicación en X viene siendo ese punto inicial de mi fragmento. Entonces, por ejemplo, yo le voy a decir que empiece en 0, su ubicación en Y también empieza en 0, miro qué tamaño puede tener ese fragmento. Entonces, si yo veo las propiedades de mi imagen, vamos a mirar acá las dimensiones, me doy cuenta que esa opción 1 mide 600 de ancho por 100 de alto. Y si tiene una secuencia de 6 fragmentos, entonces cada fragmento debe medir 100 por 100. Ese es uno de los éxitos en el uso de los spray. Cuando estés construyendo spray, procura que tus fragmentos sean cuadrados perfectos. En este caso, este es un fragmento de 100 por 100 para cada uno de ellos. Bien. Entonces yo le voy a decir que la ubicación, el recorte en X de ese fragmento que voy a mostrar va a ser en 100. Y el recorte en Y va a ser en 100. ¿Ok? Ahora, ¿dónde quiero ubicar mi máscara en el escenario? Entonces vamos a ubicarla en, vamos a darle, no sé, una ubicación en X0, en todo el extremo al lado izquierdo del escenario. Vamos a darle una altura de 100 y que tenga un ancho de 100 por 100 la máscara. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo necesito que mi máscara sea del tamaño del fragmento, 100 por 100. ¿Bien? Entonces, si yo visualizo esto en el escenario, me aparecería entonces aquí el recuadro de 100 por 100, donde le estoy diciendo que el primer fragmento es el que inicia. Vamos a cerrar este otro que me está estorbando. El primer fragmento es este que inicia en el X0. ¿Qué pasa si yo le digo que me muestre el segundo fragmento? Ese segundo fragmento entonces iniciaría, ya no iniciaría en el eje 0, sino que iniciaría en el eje 100. Bien, en la parte X1, en la ubicación X. Entonces yo le voy a decir desde el canvas que no me inicie la ubicación X en 0, sino que me la inicie en 100. Que haga un recorte de 100 adicional, o sea, un ancho de 100 en el recorte y un alto de 100 en el recorte. ¿Qué va a suceder? Me va a mostrar entonces el segundo fragmento. Ahora yo necesito que me muestre el tercer fragmento. Entonces el tercer fragmento empieza en la coordenada 300. ¿Ven? Y si yo necesito que me muestre el cuarto fragmento, inicia en la coordenada 400. Y así me puedo ir yendo mostrando cada uno de los fragmentos. Ahora, ¿dónde está el éxito de un spray? Que este valor, este primer valor, sea dinámico. Sea un valor en un ciclo numérico. Que se vaya incrementando de 0
a 500 para que me muestre el último fragmento y que cuando llegue a 500 regrese nuevamente a 0 en una línea de tiempo. Vamos a hacerlo. Para trabajar líneas de tiempo, debemos introducirnos en algo que se llama el Request Animation Frame. El Request Animation Frame es una función o es una acción que va a reemplazar las funciones típicas que utilizamos para hacer temporizadores en JavaScript, como es el setInterval o el setTimeout. Eran las funciones por excelencia para toda clase de acción por temporizador para las páginas web. Pero ¿qué pasaba con estas acciones? Requerían múltiples llamadas por segundo, consumiendo recursos de nuestra computadora, aún si no estuviéramos haciendo uso de la aplicación en cuestión. Por eso, se desarrolló para los navegadores una mejor solución, y es la función Request Animation Frame. Esta función optimiza el uso de información, actualizándose de forma automática tan pronto el CPU le permita. Comúnmente son 60 cuadros por segundo, es decir, 60 fotogramas por segundo en computadoras de escritorio, mejorando la capacidad del manejo de información en animaciones, consumiendo menos recursos e incluso mandando a dormir el ciclo cuando la aplicación deja de tener enfoque, es decir, cuando deja de estar en ella, dando como resultado un mejor manejo de las animaciones. Entonces, ya con esa breve introducción del Request Animation Frame, vamos a aplicarlo de la siguiente manera. Vamos a crear una variable que se llame frame. Esta variable va a incluir entonces el window.request animation frame. Como esta es una acción muy nueva, se aplica fácilmente a los navegadores que estén actualizados en últimas versiones. Pero si tenemos navegadores antiguos, o puede suceder que tu juego lo creaste para una compañía y en esa compañía tienen computadores múltiples en los escritorios y requiere todo un proceso logístico para formatearlos y dejaron el navegador eh, Chrome, Windows, perdón, Internet Explorer más viejo que existía, entonces puede presentar problemas. Para que no tengas problemas con tus juegos en navegadores antiguos, con el Request Animation Frame, vamos a aplicarle entonces las versiones de prefijos, que es la versión de Mozilla, vamos a ponerlas por acá, de Mozilla, de Chrome y de Internet Explorer. Bien, ahí están entonces todas las versiones para navegadores antiguos. Ahora, ¿qué voy a hacer acá abajo? Vamos a crear una función que se llame tiempo. Y esta función la vamos a ejecutar una sola vez, aquí afuera. Bien, aquí la declaramos y aquí la ejecutamos. Ahora, para que no se declare, perdón, no se ejecute una sola vez, yo la debo meter dentro de la variable que he creado, que se llama frame, que esta variable realmente viene a ser un objeto con unas funciones ya que viene por defecto en el Request Animation Frame. Entonces lo que hago es que esa variable que se convierte en función, le meto la función tiempo. Y de esta manera, si yo aplico, qué sé yo, una consola con un saludo, miren lo que sucede. Actualizo, inspeccionamos y me está sacando la palabra hola 60 veces por segundo. Bien, lo que estoy haciendo es repitiendo la función tiempo 60 veces por segundo. Si yo le quito el Request Animation Frame, entonces tiempo nada más se va a ejecutar una sola vez. Pero si le aplico el Request Animation Frame, entonces tiempo se va a ejecutar 60 veces por segundo.
Bien, ahora entonces vamos a darle vida a nuestro sprite. Como lo habíamos mencionado anteriormente, necesitamos que este numerito sea dinámico y que ese dinamismo ocurra dentro de la línea de tiempo. ¿Ok? Para eso entonces me voy a ayudar de unas variables. Vamos a crear una variable que se llame número, que es la que me va a permitir hacer un ciclo numérico. Es decir, voy a decirle que si número llega a ser superior o igual a 600, ¿por qué 600? Porque 600 es el ancho total de mi sprite, ¿ok? Si número llega a ser superior a 600, entonces le voy a pedir que regrese a 0. Si no, que número se incremente, no sé, de a 20 unidades, ¿ok? ¿Qué pasa si le digo entonces que me muestre en consola ese número? Vamos a abrir acá, el navegador, el index, y vamos a abrir el inspector. Bien, entonces miren lo que sucede. Me muestra el ciclo numérico. Va hasta 600 y vuelve a inicia. ¿En cuánto? En 60 fotogramas por segundo. Este número es el que yo necesito utilizar para poder modificar el recorte o el fragmento de mi sprite e irlo corriendo cada 100 unidades. Por eso yo le voy a decir entonces, vamos a quitarle esta consola, revisemos acá, le voy a decir entonces que si número es superior o igual a 0, entonces yo necesito, vamos a crear otra variable que se llame posición para el sprite, o la podemos llamar ubicación X. Yo necesito que ubicación X, ¿bien?, sea igual a 0. Si número es superior o igual a 100, entonces yo necesito que ubicación en X sea igual a 100. Para no tener que hacer todo este conjunto de condiciones, yo puedo ahorrar esto en código de la siguiente manera. Con un ciclo for, le voy a pedir que la variable i sea igual a 0 y que i, si es inferior o igual a 600, entonces que i se incremente cada 100 unidades. Bien, para poderle decir que si número es igual a i, ubicación x sea igual a i. ¿Qué le estoy diciendo acá? Que mientras estemos en un ciclo de 600 unidades, y se incremente de a 100 unidades. Bien, y cuando i sea 0, aquí va a ser 0. Que cuando i sea 100, aquí va a ser 100. Bien, no, aquí le tenemos que decir que cuando i sea menor o igual a número. Bien, entonces número en algún momento va a ser 0, o lo dice acá. Número en algún momento va a ser 20, 30, 40, 50. Mientras sea inferior, entonces lo vamos a ir incrementando de a 100 unidades. Mientras que i sea inferior, lo vamos a ir aumentando de a 100 unidades. Si número es 120, entonces i va a ser 100. Si número es 230, i va a ser 200. Mientras que i sea menor al valor del número, lo incrementamos de a 100 unidades. ¿Ok? De esta manera, entonces, yo le voy a decir al Canvas que la ubicación en X ya no sea 0, sino que sea esta variable ubicación en X. Y para eso yo tengo que volver a dibujar en el contexto la imagen del sprite.
Si yo la coloco acá directamente dentro de la línea de tiempo, ella me la va a dibujar. Pero ¿qué pasa si yo actualizo y la dejo tal cual encima de la otra que ya estaba? Miren lo que va a suceder. Comienza a deteriorarse los bordes, a dañarse porque se está dibujando encima del anterior y va a empezar a bloquear el sistema. Entonces yo lo que necesito es que cada 60 fotogramas por segundo el contexto sea borrado y para eso vamos a utilizar el CTX ClearRect. El ClearRect es un método para borrar el canvas que tiene cuatro parámetros, X1, Y1, X2, Y2, donde le estoy diciendo que lo que me va a borrar va a ser todo el área del canvas, que tenga todo el ancho del canvas, de la variable canvas, bien, por eso le coloco canvas width, y todo el alto de la variable canvas. De esta manera, cuando yo vuelva a dibujar, miren que no se está repitiendo y retiñendo encima cada 60 fotogramas por segundo, sino que cada 60 fotogramas por segundo lo borra, lo dibuja, lo borra, lo dibuja. Es más, ya no necesito utilizar esta función de onload, porque ya en la línea de tiempo él lo está cargando. Bien. Ahora, ¿qué le voy a decir? Que en esta parte donde quedaba la ubicación en X no sea 0, sino que sea ubicación X. ¿Bien? Ya estoy volviendo dinámico el parámetro del sprite. Este valor va a ser 0, 100, 200, 300, 400, 500, 0, 100, 200, 300, 400, 500 cada 60 fotogramas por segundo. ¿Bien? Mírenlo ahí. Ahí está entonces nuestro personaje corriendo en la línea de tiempo. Él se pone un poco lento porque como estoy grabando la pantalla, entonces obviamente consumo recursos desde el computador y consumo recursos desde el navegador. Pero lo más seguro es que ustedes puedan visualizar el personaje corriendo de manera fluida. Ahora surge una nueva pregunta. ¿Cómo detengo la línea de tiempo? En este momento, nuestro personaje está corriendo en, en sus fragmentos de sprite de acuerdo a la ubicación en X que le estamos dando en esta variable. Pero ¿qué pasa si yo quisiera detener la línea de tiempo? Para eso debo utilizar otro método de request animation frame que se llama cancel animation frame. ¿Cómo trabaja el cancel animation frame? Lo que debemos hacer con este método es que nuestra línea de tiempo debe estar almacenada en una variable. Vamos a crear por acá una variable global que se llame animación y que esa variable animación eh, la iniciemos vacía. ¿Ok? Ahora, vamos a darle el valor animación de acuerdo a lo que es nuestra línea de tiempo. En este momento entonces animación dejó de estar vacía y pasó a ser la línea de tiempo. Ahora, si yo quiero cancelar entonces mi línea de tiempo, lo que debo hacer es meter dentro de cancel animation frame la variable animación, que es la línea de tiempo total. ¿Ok? Pero si lo hago ya, detendría entonces el movimiento del sprite. ¿Se dan cuenta? Ni siquiera se dibuja en el canvas el sprite, porque no estoy ejecutando la línea de tiempo. La detuve inmediatamente. Entonces lo que yo puedo hacer es meter esto dentro de un setTimeout para ver cómo es su función. Simplemente con un objetivo educativo, voy a meter esto en un setTimeout. No es que tiene que ser así, eso lo utilizamos más que todo cuando necesitamos parar un juego. Y lo vamos a parar con un setTimeout que se ejecute a los 3 segundos. ¿Bien? Metamos esto dentro del setTimeout.
¿Qué va a suceder? Actualizo, 1, 2, 3 y se detuvo la línea de tiempo. Bien, de esta manera entonces es como iniciamos una línea de tiempo y detenemos una línea de tiempo.